Estamos con Alfredo Corell y vamos a conocer más detalles de los tipos de test que existen, de los cribados, de los test masivos y de la utilidad de todo esto. Alfredo, buenas noches de nuevo. En primer lugar, te quiero preguntar qué tipos de test existen, porque conocemos los del PCR, 150 eurazos, un banderillazo importante, pero claro, ahora van a aparecer los test de antígenos que incluso parecen diseñados como un test de embarazo para hacértelos tú a ti mismo en casa. ¿Cuántos test de este tipo existen? Pues mira, vamos a dividir los test que hay para trabajar con el coronavirus en dos grandes tipos. Por una parte tendríamos los que detectan algún material del virus, ya sea material de la superficie o material genético, y por otra parte los que estudian la inmunidad que se ha producido en el individuo frente al virus, ¿vale? Así que comenzamos con los que me estás preguntando ahora, que son los que detectan el virus. Te decir que he tenido algún cambio yo también en el inmunoplató. El inmunoplató, me gusta. El inmunoplató, sí, también ha crecido y ha cambiado. Y bueno, pues os recuerdo, en los test que detectan el virus tenemos dos grandes tipos, hay más, pero los dos principales son los que detectarían el material genético, habría que extraerlo del interior del virus, ¿de acuerdo? Esto, os recuerdo que se hace tomando muestra con estas escobillas que se introducen por boca y nariz, fundamentalmente nariz, se toma, y luego se saca el material genético, que te recuerdo que era una cadena de cuatro letras, y sobre esa cadena de 4 letras se hace la técnica PCR. Esta técnica PCR lo que hace es que hibrida con uno de los extremos y se empiezan a sintetizar el ADN complementario. Y luego, finalmente, se revela con una sonda fluorescente, ¿vale? Esta técnica es la que tú estás diciendo que vale cara al público en un privado, pues es unos 150 euros y puede costar en este momento a quien la realiza entre 20 y 25 euros aproximadamente. La segunda, que ha llegado al panorama muy recientemente, aunque teníamos ya alguna anterior, son las de antígeno, los test rápidos de antígeno. Y pues bueno, aquí os he preparado el test de antígeno. De nuevo, volveríamos a tomar la muestra con el escobillón, en este caso de nariz, y habría que disolverla en un tubito que viene preparado. Y el test de antígeno es una cosa como esta, que os voy a enseñar aquí. No sé si se ven bien las líneas. Sí. Vale. Ahí se ven bien las líneas. Bueno, aquí hay una zona que es donde se introduce la muestra y luego hay otra zona donde veremos el resultado. Pero yo he hecho este test en grande para que lo vea todo el mundo. Así que aquí tenemos lo que estaría dentro de ese cassette, que es el test de antígeno. Ese test tiene dos zonas. Una donde vamos a echar la muestra y otra donde ya hay unos reactivos preparados. Lo que pasa en estos test es que esto es un papel, Iñaki, por donde la muestra se va mojando, va subiendo y va reaccionando con las cosas que se va encontrando en el camino. Entonces, lo primero que se encuentra es donde se captura si tenemos antígeno o no, y lo último, esta zona blanca de aquí arriba, es la zona del control. ¿Qué es lo que habremos cogido con el escobillón de la muestra? Pues si tenemos infección, habremos cogido virus. El virus lo echaremos y lo echaremos en la zona de muestra, ¿de acuerdo? Entonces aquí echamos el virus. El virus con el líquido empezarán a subir. Si tenemos virus en la muestra que hemos cogido, reaccionará con unos anticuerpos que están aquí preparaditos y que tienen un color rojo. Esto es un oro que da un tono rojo, que se llama el oro coloidal. Irá subiendo y será capturado por otro anticuerpo y se quedará aquí capturado nuestro anticuerpo con oro coloidal. ¿Y cómo sabemos que el test ha funcionado? Pues porque en esta zona de reactivos, que normalmente está tapada, fíjate que en el cassette original esa zona no se ve, está justamente tapada. Hay también un reactivo de conejo, es de conejo para que no se pueda confundir con el humano, es un reactivo de conejo que irá subiendo y será capturado por estas últimas tiras. Y esto es la línea, veréis que también tiene un oro coloidal y esta es la línea que veremos del control. De modo que este sería un test positivo. Nos ha dado bien el control, ha teñido, y nos ha dado bien, es decir, que este individuo tendría antígeno.
Claro. Este test es el más rápido en este momento y cuesta, pues eso, como unos 5 euros, como has dicho. Ha habido una compañía que ha hecho una apuesta muy grande por abaratarlo. Luego, al final, cuando resumamos, hablamos de las especificidades y, sobre todo, muy importante, en qué momento y en qué tipos de personas es útil cada test. Eso es muy importante, pero a la hora de la fiabilidad, ¿este test de antígenos es tan fiable como una prueba PCR? Tienen lo que se llama la especificidad bastante similar, muy próxima al 100%. Es decir, que si sale positivo, con casi total certeza es positivo, pero su sensibilidad, aunque ha mejorado mucho estos test de antígenos, su sensibilidad es buena solo en unos días muy concretos de la infección, no siempre. Eso luego tenemos unas gráficas que lo va a ver todo el mundo muy claro. Y antes Bien, de hablar, pasaríamos... sí, de cribados masivos te quería preguntar también, pero perdóname que te haga una última pregunta con respecto a estos test. Sí, claro. Porque ¿hay alguna explicación de por qué uno cuesta 150 euros y el otro 5 euros? Y al final son una fiabilidad parecida, el puyazo es el mismo con el palito que te tienes que meter por la nariz. ¿Hay algo que explique la diferencia de precio? ¿Es una cuestión meramente comercial? Bueno, el que vale 5 euros para, digamos, la sanidad pública o para el laboratorio que lo compre. No sabemos a qué precio de venta al público lo va a poner la sanidad privada. Yo no sé si ya se está ofertando lo que estáis hablando antes de 150 euros por una PCR, es lo que nos cobraría un laboratorio privado si yo voy a hacerme la PCR. No sé todavía cuánto nos va a cobrar un laboratorio privado por hacernos un test rápido de antígeno. El precio, digamos, de coste sí que son 5 veces más el de PCR que el de antígeno. 5 euros, 4,5, 5 euros el test de antígeno y unos 20, 25 euros el de PCR. Y es más caro pues porque lleva reactivos fluorescentes, lleva reactivos para extracción de la muestra, es un poquito más complejo tecnológicamente y luego además hay que meterlo en una máquina, un equipo de laboratorio más procesado de personal, es coherente que sea más caro. O sea, esto no es por la fiabilidad, sino porque el procesamiento es más complejo y porque interviene más personal también en su realización. Alfredo, ¿cuántos tipos de test hay? Porque también hemos oído hablar incluso de otros test que no necesitarían introducir un palo por la nariz, que podría servir únicamente con una muestra de saliva. ¿Cuántos test podríamos encontrarnos ahora mismo en el mercado? De estos de antígeno ya ha salido alguno en los que se pueden hacer con saliva, pero hay que saber que la muestra, hay también una cierta controversia, pues sobre todo por falta de evidencia. ¿Dónde tenemos más coronavirus? Pues donde hay más coronavirus serían un lavado broncoalveolar y lógicamente no vamos a hacer un lavado broncoalveolar, pues una técnica muy invasiva a todo el mundo. Luego se han hecho los cepillados nasales, los orales y por último la saliva. En la saliva hay algo menos, es decir, que ahí podríamos estar perdiendo algún individuo positivo. Pero aunque ya hay alguno, en este momento el que está llegando a España es el del bastoncillo por la nariz. Entonces, si seguimos con los test, adelante. La otra cara de la moneda es los test de anticuerpos. Y en los test de anticuerpos también hay uno de laboratorio y uno que se puede hacer rápido, directo en la consulta. El de laboratorio os lo enseñé, pero vamos a repasarlo muy rápidamente. Es el llamado test ELISA. Entonces poníamos trocitos del virus, os recuerdo que son las proteínas rojas, las poníamos pegadas. Si el individuo tiene anticuerpos, estos anticuerpos se quedaban unidos y luego echábamos porque la unión antígeno-anticuerpo no se ve. Entonces hay que ponerla en evidencia de alguna manera. Pues echábamos unos segundos anticuerpos que tenían unos aceleradores, unas enzimas, no sé si te acuerdas, esto lo hicimos allí en el plató, y cuando esto le echábamos el líquido, si había anticuerpos se producía coloración. ¿Vale? Entonces, al echar este líquido, si el individuo es positivo, como estamos viendo ahora, pues fijaros que el reactivo se ha colorado de amarillo. Esto significaría que este individuo tiene anticuerpos. Y este test es también muy específico y bastante sensible. Pero este test pasan unas horas en hacerlo y se hace en el laboratorio. ¿Qué alternativas hay? Que es la que conoce todo el mundo. Pues el test rápido de anticuerpos. Y es un test muy similar al que os acabo de enseñar de antígeno. También tiene zonas donde se introduce la muestra. De hecho, el cassette es prácticamente igual. No se verán los colores, pero también tiene una zona. Aquí tiene dos zonas. Una zona donde se introduce la muestra y otra zona donde se introducen otros reactivos. ¿Qué es lo que pasa? Os recuerdo, en este tipo de test lo que nos dan es un lancetazo en el dedo. ¿Sí? Y se introduce por aquí. De modo que en el test lo que tendremos de tener algo serán anticuerpos.
Así que se introducen esos anticuerpos. Y se introduce en la zona baja, que aquí no la veis, os la enseño un poquito. En la zona baja lo que está ahí diluido son antígenos, es decir, tenemos algún trocito de virus, y tenemos de nuevo los reactivos de conejo, que van a ser muy útiles en todos estos test. Así que, ¿qué va a pasar con los reactivos de conejo? Pues lo mismo que antes. Al echar el líquido van a subir, porque esto avanza en el papel, avanza, y es capturado por la última línea, con lo cual ya tenemos el control positivo, ¿vale? Y nuestra muestra tiene anticuerpos. Fíjate que hay una zona para pillar los anticuerpos M y otra zona para pillar los anticuerpos G. Os lo he puesto aquí para que quede claro. Vamos a suponer un individuo que solo tiene anticuerpos G. Bueno, pues al echar el líquido subirían este anticuerpo G, cogería el virus, porque tenemos virus ahí abajo, le cogería y todo este proceso, este conjunto virus-anticuerpo iría subiendo, y al llegar a la zona de G quedaría enganchado. Con lo cual nos estaría dando una banda colorante en la zona de G y la del control. Este sería un test positivo para IgG y este es el famoso test que todo el mundo quisiera tener, IgG positivo sin IgM, que es la zona aquí que nos saldría que no ha tenido anticuerpos. Este de nuevo es un test muy rápido, en pocos minutos. ¿Sí? Y bueno, pues también es un test más barato. El precio de venta al público pues puede estar entre unos 8 o 10 euros. No sé cuánto lo venden en una privada, pero bueno, más o menos sería así. Una última cuestión que te queremos preguntar, Alfredo, tiene que ver con los cribados masivos. ¿Sirven para algo? A ver, el cribado masivo se puede hacer más bien con PCR y sirve para algo cuando no tenemos una situación tan descontrolada, con tanta transmisión comunitaria. Si vemos ahora el resumen de todos los test que me han preparado ahí en vuestro equipo, una infografía muy chula, vamos a verlo y vamos a ver en qué momento son recomendables cada uno de ellos. En esta primera tabla, ahí está resumido todo lo que he contado. Tenemos los test de virus, que son de genes, el de PCR, o de proteínas, el de antígeno rápido, y tenemos los que miden la inmunidad, que son los de anticuerpos, que os acabo de enseñar, y los de células, que no os he enseñado, pero que ya hemos hablado de ellos en otros programas. Son muy complejos y no se pueden hacer de modo masivo a toda la población. Aquí tienes el tiempo, en lo que más o menos cada uno tarda. Los rápidos, tanto de antígeno como de anticuerpos, en muy pocos minutos se pueden hacer, y en cambio, tanto el ELISA tiene que ir al laboratorio y tarda horas, y la PCR tiene que ir también al laboratorio y tarda horas. Y luego aquí una cuestión muy importante, Iñaki. El test de antígeno no se puede hacer un autodiagnóstico de momento, que me lo has preguntado antes. ¿Sí? No está indicado para el autodiagnóstico. ¿Esto qué va a suponer en la práctica? Pues que la atención primaria, los centros de salud, los vamos a sobrecargar, porque los enfermeros se van a tener que poner a hacer este test rápido y esperar 15 minutos hasta el siguiente paciente, más salas de espera, etcétera, etcétera. Aquí, en mi humilde opinión, este tipo de cribados, tanto con test rápidos como con PCR, deberían sacarlo a COVID Cars, a sitios de fuera de los centros de salud, y reforzar y contratar personal. Si es que Italia ha contratado 20.000 personas sanitarias, hay que contratar médicos, hay que contratar personal de enfermería, técnicos de laboratorio pueden ayudar en todo esto. Pero es que, tal y como lo estoy viendo venir, se va a sobrecargar más aún la atención primaria. Y si pasamos a la siguiente, vamos a ver en qué momento es útil cada test. Fíjate, el nuevo que va a entrar, el de antígeno, es útil, solamente tiene una fiabilidad y una sensibilidad muy buena. En el 0, para que se dé cuenta todo el mundo, es el momento en que yo tengo síntomas o el momento en que estoy en contacto con un individuo positivo. Ese es el 0. Entonces, si os fijáis, el test de antígeno es fiable, es muy sensible en esa franja, en torno a ese 0, una semana adelante, una semana atrás. La PCR es sensible desde el mismo punto, pero luego sigue siendo sensible más adelante. Nos indican estas curvas la probabilidad de que podamos diagnosticar con estas dos. Y luego, aunque están aquí los anticuerpos, el de IgG y el de IgM, realmente no son test de diagnóstico, son test que nos confirman que el individuo ha hecho inmunidad y por lo tanto estuvo en contacto con el virus. Pero no son test de diagnóstico directo, sino de soporte, diríamos. Alfredo Corel, dime. Nada, para resumir un poco esta pregunta que me estabas diciendo, ¿sí? Pues el test este nuevo que entra es muy útil cuando la persona tiene síntomas, es decir, en personas con clínica va a ser muy útil en grupos de contactos de positivos y en residencias de ancianos, por ejemplo,
pero no va a ser tan útil en cribado poblacional masivo como me estabas preguntando, que era un poco lo que te quería resumir. Alfredo Corel, ha sido como siempre un placer. Devolvemos la conexión al Inmunoplató. Eso es sin duda alguna una de las grandes aportaciones del día. Me ha parecido maravilloso y te vemos en 7 días. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Nos vemos. Buenas noches. Adiós. Gracias.